Yo soy uno de esos pescadores que siempre está soñando cosas o aventuras, y uno de los sitios en los que repito una y otra vez es el Rena. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero la verdad es que tiene algo que engancha. El Rena es quizás el río más icónico para todos los pescadores noruegos, y la verdad es algo que no me extraña. Es un río absolutamente fantástico. Nunca podré olvidar la primera vez que lo vi, la impresión que da. Es un río muy grande, pero sobre todo lo que tiene es una sensación de potencia increíble. Pero si a eso le sumas que tiene una vida impresionante, la verdad es que le hace uno de esos destinos con los que creo que todos soñamos. Es un río que tiene unas emergencias de insectos maravillosas. Yo nunca he visto nada igual, especialmente los tricópteros. Pero lo importante es, tienes quizás 8 o 10 efémeras diferentes emergiendo, 8 o 10 diferentes tricópteros emergiendo, 3 o 4 plecópteros diferentes. Es algo único. Si a eso le sumas los quironómidos, las hormigas, las dánicas, que es algo fuera de lo normal, hace que este río sea una auténtica maravilla. Una de las cosas que tienes que saber es que el Rena no es un río fácil. Tiene truchas, tiene tímalos, tiene corégonos, también tiene lucios, tiene una cantidad de peces increíble y tiene una emergencia de insectos que no se pueden encontrar en otro lado, pero aún así eso no hace que sea un río fácil. Es muy importante tener en cuenta que el agua es súper cristalina. En ocasiones, sobre todo si estás en el centro del río yendo con la barca, tienes la sensación de que el agua es oscura porque el fondo es oscuro, pero no, para nada. Puedes tener 14 metros de profundidad y todavía ves el fondo. Este río destaca por la pesca de truchas de un tamaño enorme, y también de tímalos. Creo nunca he visto un río en el que el tamaño medio de los tímalos sea tan grande, pero no estoy muy equivocado si digo que el tamaño normal o el que más capturas son tímalos en torno a los 50 centímetros, que eso en otros sitios es casi un trofeo. Pues aquí es casi cada pez que pescas tiene ese tamaño. Y luego, una de las cosas que llama la atención poderosamente, sobre todo a los pescadores noruegos y que ellos reconocen muchísimo, es el tamaño de las truchas que tiene este río. Son truchas inmensas, y no solo inmensas, sino que muy gordas, muy fuertes, dan una lucha increíble, pero no es fácil, por varias razones. La primera, es un río muy grande, no es fácil vadearlo en muchos sitios. Una opción súper interesante es ir con una de las barcas. Para eso podéis contactar con John Bond del Rena Fish Camp, y la verdad es que yendo con la barca tienes opciones a pescar en sitios donde es absolutamente imposible de otra forma. Por lo general, los tímalos están, digamos, se van hacia el centro, alejándose un poco de las orillas, y las truchas suelen estar muy cerca de las orillas. Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta cualquier tipo de cebada que veas en la misma orilla. Cuanto más cerca de la orilla, en ocasiones más grande es la trucha y más difícil es pescarla. Por esto que os digo, no es fácil. Muchas veces las orillas no son fáciles de vadear, cubre bastante, y ya en la misma orilla el río tiene mucho tiro, porque para que os hagáis una idea, un caudal normal como el que lleva ahora es aproximadamente unos 200 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto es mucha agua. Por cierto, aquí me he colado, dije 200 cuando realmente eran 100, pero bueno, la interpretación de los datos en noruego pues no es mi fuerte, así que modifico y digo 100 metros cúbicos por segundo, que ya es bastante agua. Como moscas, esto sí que se hace difícil. Tienes todas las que quieras y más. Tienes que tener una caja muy repleta de moscas con todo tipo de modelos, muy grandes, muy pequeños,
efémeras, tricópteros, plecópteros, dipteros, hormigas, tienes que tener de todo. Por supuesto, y eso hablando solo de moscas secas, y si empezamos a hablar de ninfas o de streamer, no puedo acabar, y no acabaría nunca. De hecho, si hablamos de mosca seca tampoco puedo acabar con facilidad. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo si vienes o en la segunda mitad de junio o en la primera mitad de julio, son las tánicas. Para mí es algo único, porque se puede pescar con unas tánicas que son enormes, son moscas que, o al menos las que yo ato, en torno a unos 2,5 centímetros o 3, generalmente las hago con cuerpo extendido, y para mí es absolutamente fantástico ver cómo una trucha o un tímalo muy grande sube y coge pues eso, una mosca que tiene 3 centímetros de largo. Es algo sublime, y es un momento en el que, no sé, cuando estás viendo pues eso, una trucha comiendo en la orilla, todas las tánicas que le aparecen por delante, no sé, te da un nivel de adrenalina que es incomparable con otros sitios, porque además sabes que después de si come tu dánica viene una pelea que normalmente con esta fuerza que tiene el río suelen ser épicas. No puedes pescar con hilos demasiado finos, tenemos que olvidar el concepto, o yo tengo que olvidar el concepto que tengo en España de usar con terminales muy finos y muy largos. Aquí eso no se puede hacer, pero si algo destaca especialmente en el Rena son los tricópteros, y de ahí pues una de sus moscas más famosas, que es Rena flua, o como sería la traducción, la mosca del Rena, que es un tricóptero que os voy a dejar con él. El Rena flua es un tricóptero muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy interesante, porque tiene un perfil muy realista, se parece mucho a un tricóptero natural, y me parece un patrón muy creativo, y eso siempre me ha gustado. Desde el primer momento en el que lo vi, hace ya bastantes años, me fijé en él y lo estuve probando. Lo he probado en diferentes variantes, de hecho hay muchas variantes que se pueden utilizar. Lo que no sabía es que iba a usar este Rena flua pescando en el río Rena. En ese momento aún todavía no me lo imaginaba. Este Rena flua, pues como su propio nombre lo indica, se diseñó pensando en estas emergencias absolutamente masivas de tricópteros que hay en el río Rena. No solo en el Rena, también en el Glomma, son valles paralelos. El Rena es un afluente del río Glomma, pero al fin y al cabo es una mosca que puedes usar en cualquier circunstancia en la que encuentres tricópteros. Por supuesto, los tricópteros son tricópteros, no importa si estás en el Rena o si estás en el Órbigo, los tricópteros siempre serán tricópteros. Así que voy a atar este Rena flua, me va a llevar nada, muy poco tiempo, porque es una mosca muy rápida de hacer. Para el montaje de esta Rena flua realmente no necesitamos muchos materiales, pero lo primero es un anzuelo, que en este caso voy a utilizar un anzuelo del 14, que es, digamos, el estándar dentro de esta mosca, aunque por supuesto puedes utilizar este patrón en anzuelos desde muy pequeños a muy grandes. De hecho, en Noruega en muchas ocasiones se utilizan anzuelos muy grandes, porque los tricópteros pueden llegar a ser muy grandes, incluso de 3 centímetros de largo. El hilo de montaje que voy a usar es un Semperfli en un color oliva, aunque realmente en este patrón el hilo de montaje no tiene influencia, por lo tanto el color es lo de menos, pero lo importante es que sea un hilo fino. En este caso es un 12/0 del Classic, y es lo que voy a usar. Para las alas voy a usar estas fibras. Estas fibras originalmente son unas fibras diseñadas para hacer streamer, se llaman Predator Fibers de Semperfli, pero tienen todo lo que necesita una mosca seca, es decir, no absorben agua, tienen buena flotabilidad, y con eso pues la verdad es que yo estoy muy contento. Así que lo que hago es coger un aproximado de la cantidad que me parece bien. Hay que seleccionar correctamente las fibras, la cantidad de fibras. Aquí es una de esas cosas que marcan la diferencia, pero no siempre es fácil. Esto está mucho más vinculado a la experiencia, ¿no? Pero yo lo que hago es, para este tipo de fibras, lo que hago es las pongo en un cordón, intento
retorcer para apretarlo y que sea un poquito más grueso que la tija del anzuelo. Si de esta forma es un poco más grueso, es una cantidad bastante adecuada. El color que estoy usando es el Black Nose Days, que lo que tiene de característica es que tiene una mezcla de colores. Son diferentes tonos de marrones, de grises, de negros, que bueno, pues son los colores predominantes en las alas de los tricópteros, así que me parece una opción muy interesante. Pues lo que voy a hacer es poner una base de hilo durante casi toda la tija del anzuelo para poder agarrar de una forma estable los materiales, y voy a coger una pequeña cantidad de fibras y la voy a sujetar muy cerca del ojal del anzuelo. Arrebato unas vueltas por delante y en este momento fijo un poco más y voy a cortar en ángulo para fijar las fibras y que quede de una forma cónica, que no me quede un gran salto en el cuerpo. Vale, pues ya está. Ahora lo que voy a coger es una pluma de gallo y la voy a atar. Esto ahora mismo no sería muy diferente a si estuviese haciendo una clean hammer o algo parecido, porque el concepto es básicamente el mismo. Bien, así que preparo la pluma de gallo. Voy haciendo la base para hacer el paracaídas. Como digo, como si fuera una clean hammer, y una vez que tengo la base preparada, llevo el hilo de montaje otra vez al final. Para el abdomen voy a usar un dubin que me dé una buena flotabilidad, por lo tanto voy a usar un capot, concretamente este de Semperfly, el color Adams, que es un color, digamos, marrón o beige, que creo que es muy polivalente, se parece a muchísimos, al cuerpo de muchísimos tricópteros, por lo tanto es un color muy interesante. Siempre vas a tener tricópteros que se le parezcan. Le doy un poco de cera al hilo, que me va a facilitar muchísimo la colocación del dubin, aunque este es un dubin que se trabaja muy bien, pero siempre si le pones un poquito de cera, la verdad es que se nota bastante. Y bueno, voy a tratar de hacer un cordón bastante finito. Prefiero dar muchas vueltas, pero que me sea más fácil dejar un cuerpo bastante uniforme. Voy a intentar que el cuerpo sea un poco más rechoncho de lo que suelo hacer, es decir, yo casi siempre hago moscas que tienen un cuerpo muy finito, pero bueno, los tricópteros sí que son un poco más rechonchos y es lo que voy a tratar de conseguir. Bueno, si hay que poner un poquito más de dubin, pues es mejor siempre cuando pones dubin en tu hilo de montajes, siempre es mejor poner de poco en poco a tener que poner mucho y que te sobre. Entonces, una vez que llego al final, doy unas vueltas por delante y por detrás. Ahora, una vez que he terminado de hacer el cuerpo, lo que voy a hacer es atar el paracaídas. Voy a dar no muchas vueltas, 3 vueltas. Con 3 vueltas me va a ser suficiente. Incluso voy a quitar una, van a ser 2 vueltas. Con 2 vueltas es más que suficiente.
fijo. Voy a hacer un pequeño nudo para fijar primeramente el hilo, y ahora una vez que lo he fijado con el anulador voy a terminar. Prefiero siempre hacer el nudo antes que cortar el resto de la pluma, porque bueno, a veces puedes cometer algún pequeño error y si has cortado ya la pluma pues tienes que volver a empezar. Si en este caso hubiera cometido un error al hacer el nudo y si hubiese soltado la pluma, pues al menos puedo repetir el proceso y así me ahorro tiempo. Vale. Y ahora digamos tendríamos como una especie de parachute con un poste muy grande, y la idea es hacer que este poste, en lugar de estar elevado, se vaya de forma horizontal. Entonces originalmente en esta mosca se usaba una de estas colas termofusibles que calientas, cogías una gota caliente, la ponías y una vez que se enfriaba pues hacía de tope para el ala y mantenía el ala de forma horizontal. A mí particularmente me gusta más usar o bien pegamento o alguna resina UV, porque me parece que el acabado es más fino, pero bueno, el funcionamiento de cara a la pesca sería básicamente el mismo. Pero bueno, yo voy a usar un pegamento y lo importante en este caso es fijar bien todas las fibras, que estén bien en una buena dirección, darle un poco de pegamento bien por todos lados para que quede lo suficientemente bien. Ahí está, está totalmente horizontal, y ahora simplemente pues sería cortar el ala más o menos en el tamaño que estemos buscando. Yo siempre trato de cortar, bueno, pues un poquito más largo que el cuerpo, para imitar lo que sería la fisionomía de un tricóptero normal y corriente. Y bueno, pues de esta forma la tendríamos. Como una versión interesante, que a mí particularmente me gusta mucho, podríamos poner esta, que es básicamente la misma, pero al atarlas ato también unas fibras de un color, bueno, en este caso son naranjas, pero puedes utilizarla rosa, blanca, amarilla, cualquiera que te sirva para poder visualizarla. Y entonces lo que hago es, cuando vuelco las fibras del ala, estas fibras para señalizador simplemente las dejo vertical, aplico el pegamento igualmente, y de esa forma pues tienes un pequeño indicador. A mí realmente no suelo usarlo mucho, prefiero el montaje original, pero sí que es cierto que en ocasiones, especialmente si estás en aguas muy difíciles o muy movidas, pues esto sí que te da una pequeña ayuda. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que para mí la experiencia en el río Rena siempre es muy interesante. Lo que más me llama la atención es ese espíritu, ¿no? Que puedes incluso olerlo, ¿no? Ese espíritu de pesca con mosca. Siempre que he estado en el Rena ha sido estando en el Rena Fish Camp con John Ansilie, y la verdad es que el ambiente que se respira es eso, un ambiente de pescador. No hay parafernalia, toda la persona que está allí van a pescar. En cualquier momento puedes tener conversaciones en cuanto a las moscas, tramos, comportamientos, todo gira en torno a la pesca, no hay nada extra. Es decir, toda la gente que está allí simple y llanamente está para ir a pescar. Y la verdad, no sé, hay un espíritu de camaradería entre pescadores que es muy interesante. Siempre hay mucho respeto, siempre hay mucho interés por saber lo que el otro pescador está diciendo. Es algo que la verdad me encanta. Y además, si no fuera solo por esto, siempre tienes la posibilidad ellos tienen una pequeña tienda, poder comprar algunas moscas, alguna cosa que necesites, algún consejo. Por lo tanto, es más que recomendable la visita
al río Rena, y especialmente pues si vas allí, pues quedarte en el Rena Fish Camp para, por decirlo de alguna forma, vivir toda la experiencia del río Rena.